Ángel Verdugo, ¿cómo estás, Ángel? Pues, ¿qué te diré? No te digo bien para no mentir tan temprano, dijo aquel, ¿no? Pero bien dentro de lo que cabe. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Lo primero que hay que decir es que mal comienza la semana aquel al que le suben el IEPS en lunes, diríamos. Es chascarrillo de combustible. Muy bien. Bueno, Eh, Pascal, en relación con esto que has mencionado de los abucheos, falta de respeto a los gobernadores de oposición cuando visita el presidente alguna ciudad del estado X, oye, es pues no voy a decir el manual, es una instrucción, es un instructivo que Morena envía a las personas en cada estado, no sé su dirigencia, confidenciales, pero hay una parte donde dice la ambientación y dice, punto uno, solicitar entretenimiento 2 horas previas al inicio, dicen el evento porque no saben hablar español, lo correcto sería el acto, ¿verdad? sí. Pero el punto dos, insistir a los asistentes convocados que, al anunciar la intervención del mandatario estatal de oposición, es obligatorio, mayúsculas y negritas, emitir sonidos y gritos de desaprobación, abucheos, silbatina, consignas partidistas, etcétera. Yo creo que esto, Pascal, resume en este punto cuál es la visión que tiene el gobernante actual y el partido que bien a bien yo creo que deberíamos ser más estrictos porque no es un partido en el sentido como los conocemos. Podrá ser un movimiento, una reunión de amigos, de cómplices, pero difícilmente puede calificar Morena como partido. Creo que eso es una de las cosas que deberíamos considerar. Pero bien, vayamos, Pascal, al tema de hoy. Voy a insistir antes de entrar a él en esto de las gasolinas. Yo he comentado aquí contigo la actitud casi necia de comentaristas destacados, prestigiados por lo demás, que insisten en decir una cantidad de tonterías en torno al tema que es preocupante realmente. ¿Por qué? Porque deja ver una actitud displicente ante el trabajo al público. Es decir, si tú y yo nos reunimos en una mesa de dominó o a chupar con los cuates y decimos barbaridad y media en torno a la formación de los precios de los combustibles, pues quedará en ese ambiente muy reducido, quizá le comentemos a los amigos. Pero cuando se para o se sienta uno frente a un micrófono o participa en un programa televisivo o escribe una columna en un medio impreso, yo creo que esa cualidad misma obliga a ser objetivo. La formación de precios de los combustibles es un tema serio de la gobernación en un país como el nuestro. En Estados Unidos o Canadá o otro, pues no es un tema serio, el mercado se encarga de regular. Pero en México tiene algo mágico, los precios de los combustibles. Se tejen una gran cantidad de leyendas urbanas que por desgracia algunos comentaristas se hacen eco de ellas y dicen barbaridad y media. Hoy te daba el dato hace un momento, el precio por litro promedio en este momento en Houston, Texas, es 11 pesos 40 centavos. El precio promedio de gasolina regular. El precio mínimo es 10 pesos 90 centavos. Es decir, estamos prácticamente hoy al doble, Pascal. Creo que eso merece un análisis no solo desde el gobierno federal para darle a conocer a la población las causas de ese abuso imperdonable, y los comentaristas deberíamos investigar para exhibir. No se me olvida a mí el análisis que haces tú, a algunos les parecerá muy superficial, pero es muy certero. Las ineficiencias de Pemex en cuanto contribuyen al precio de cada litro de combustible. Yo creo que deberíamos en ese sentido exigirle más al gobierno federal, Pascal, y eso me lleva al tema que es el siguiente. Tú debes de recordar que durante el sexenio de Peña hubo un ejército de comentaristas o de opinantes o de comentócratas
que hicieron de ridiculizar y burlarse del presidente Peña, de su señora esposa y de los 6 hijos de ambos, prácticamente el leitmotiv de su vida, ¿no? Esperaban el dislate, el error del presidente, sus intentos de hablar inglés para hacerlo cera y pabilo de él. Pero fue eso prácticamente durante todo el sexenio. Se metían con procacidades, con groserías a hablar de la esposa del presidente, ridiculizar a los hijos, etcétera. Y de repente, como en un acto casi de conversión religiosa, desapareció esa beligerancia, esa actitud de valentía y se convirtió en sumisión, en una abyección o, en el mejor de los casos, en un enmudecimiento. El presidente dijo una frase ahora en una de estas giras últimas, o más recientes para que sea correcto gramaticalmente, dice: respeto más a los opositores que a los abyectos. Yo creo que sus seguidores deberían entender lo que significa eso. Yo no sé si sepan lo que es un abyecto o qué es la cualidad de abyección, pero sí deberían entender que el oponerse al presidente o a los dichos del presidente, por supuesto con respeto y dejando de lado la cuestión familiar, que eso no tiene que ver con la gobernación, ni personal, nada, simplemente en lo que tiene que ver con políticas públicas, con decisiones que tienen que ver con el presupuesto, etcétera. Porque de esa forma estarían incluso ellos mismos apoyando a su presidente o al candidato por el cual votaron. Hoy, por ejemplo, Pascal, va el presidente en este acto de tandas para el bienestar y luego allá, y vamos a generar o vamos a reducir las desigualdades en calidad de vida en los destinos turísticos porque no debe haber cinturones de miseria. Yo no sé si el presidente realmente diga en serio esa afirmación, lo haga en serio. ¿Por qué? Los problemas en los destinos turísticos, Pascal, son, para decirlo pronto y claro, de una anarquía total en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, es decir, a los procedimientos para escriturar. La mayor parte de esos asentamientos son resultados de un boom, de una explosión en la demanda. Mucha gente que ha llegado esperando que va a tener trabajo y a veces no lo consiguen. ¿Y qué van a hacer las autoridades? Van a tener una reserva de casas habitación muy bonitas, jardines, parques para los que vayan llegando. La economía real no funciona de esa manera, Pascal. Por eso me extraña que el presidente caiga en afirmaciones de esa naturaleza. Pero hay algo más grave, Pascal. Si nos atenemos nosotros a los números que la Secretaría de Hacienda arroja, son inconsistentes, por no decir insustanciadas, las posiciones del doctor Carlos Ursúa cuando dijo el viernes vamos bien, y luego cuando el presidente dice la recaudación ha aumentado, cuando las cifras mismas de la Secretaría de Hacienda contradice ese dicho. Y nadie dice algo, nadie exhibe esa inconsistencia, por no decir esa mentira. Termino diciendo lo siguiente, Pascal. El presidente anuncia o ratifica que vamos a crecer al 4% anual en promedio en este sexenio. Yo digo, está bien, presidente, vamos a tomar eso. Para que el crecimiento sea el 4%, Pascal, requieres tú sumar 24 puntos de crecimiento en los 6 años, para que al dividir 24 entre 6 te dé el 4%. Muy bien. Vamos a suponer que este año crecemos al 1.5%, el siguiente año al 2.5%, de tal manera que tienes tú 1.5 y 2.5 te da 4 puntos. Quiere decir que te faltarían 20 puntos para sumar los 24. Pero esos 20 puntos hay que dividirlo entre 4 años y te daría un promedio de crecimiento del 5%, lo cual, Pascal, es imposible por donde quiera que se vea. ¿Eso qué significa, Pascal? Que este país no va a crecer, primero, al 4% en promedio anual durante este sexenio. Y es más, me atrevo a hacer este pronóstico, espero que no lo olviden quienes hoy nos escuchan, que no habrá un solo año de los 6 que vayamos a crecer al 4%.
Aquí lo dije hoy, 4 de marzo del 2019, y espero estar vivo todo el sexenio para recordarles a aquellos, incluyendo al presidente, que hablan de un crecimiento del 4% anual. Nuestros radioescuchas han sido testigos de eso. Así es. Pero más importante, han sido testigos de la habilidad de Ángel Verdugo de meter como 6 temas en un comentario de 10 minutos. Y eso que nomás me dio 10 minutos, 30 segundos, Andrea. Ándale, pues nos vemos mañana. Gracias, Ángel.